Buenas noches, ¿cómo estamos? Qué bueno que podemos estar en casa de Dios. Gracias, Jorge, por la bienvenida. Gracias a todos quienes estamos aquí. Nos acompañó mucho el tiempo en esta noche, así que seguramente habrá muchos hermanos que están escuchando allí por la radio en su casa, un poquito más cómodos que como estamos aquí. Aquí estamos muy cómodos realmente, ¿no es cierto? Pero para llegar por allí quizá alguno se tuvo que mojar un poquitito. Como decía Jorge, tenemos varios temas armados. Nosotros hemos hecho 5 temas para esta semana de mayordomía. Comenzó el sábado pasado el pastor. Como bien decía Jorge, tenemos estas 3 noches, miércoles, jueves, viernes. Finalizamos con el 5.º tema el sábado. Así que hemos seleccionado algunos. El que vamos a ver en esta noche es un tema por demás interesante y habla, tema conocido en cuanto al pasaje bíblico, pero vamos a ver si podemos sacar alguna cosa nueva de este pasaje, si podemos ver allí alguna perla escondida que, como dice la palabra de Dios, si nosotros realmente escudriñamos las Escrituras con cuidado y con detalle, podemos encontrar algo que quizá impacte de forma diferente. El mensaje está allí en el capítulo 19 de Lucas, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, como decía, pasaje muy conocido, seguramente todos lo tenemos, ahí cuando abrimos nuestras Biblias nos vamos a dar cuenta rápidamente de qué se trata, pero yo quiero iniciar con otro versículo. Vieron ustedes que el título del tema, el título que le puso el autor, porque estos temas han sido preparados ya, es Los muros deben caer. Cuando yo empecé a leer un poquito el tema y vi el título, enseguida se me vino a la mente este versículo de Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4, y hay allí en ese versículo una palabra que se destaca. No solo porque yo la puse en negrita y está allí subrayada la palabra, sino porque le da un aspecto diferente al versículo. Miren ustedes lo que dice allí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y dice después, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora es interesante esta palabra también. Si esta palabra no estuviese, vamos a hacer de cuenta que no estuviese, uno diría, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora hay una palabra allí, que es esta palabra también. Quiere decir que el pecado antes de ser infracción de la ley es otra cosa. Porque si no, esta palabra no tendría sentido, ¿no es cierto? ¿Qué hace esta palabra allí? ¿Y qué es el pecado antes del hecho pecaminoso y de ser infracción de la ley? Es otra cosa, y ustedes recordarán lo que ocurrió allí en el jardín del Edén, cuando fueron advertidos tanto Adán como Eva que no se separasen entre ellos y que no se separasen mucho menos de Dios. Y el problema ocurrió cuando Eva decidió separarse de Dios. ¿Sí? Allí comenzó el problema. Luego vino el acto pecaminoso. Primero nació en su mente y luego fue la infracción de la ley. Pero antes de ser infracción de la ley fue otra cosa. Fue separarse de Dios. Fue esto que los seres humanos muchas veces hacen creyendo que lejos de Dios hay felicidad, o que la ley de Dios a veces cercena algunas facultades que el hombre tiene, y es justamente todo lo contrario. Entonces, lo que hicieron o lo que hacemos cada vez que pecamos, y piensen, uno diría, ¿quién de nosotros que está aquí, quién de los que nos está escuchando allí por la radio es pecador? Como yo levanto la mano primero que nadie, ¿no es cierto? ¿Y qué tengo que hacer cada vez que peco? Miren que el pecado es voluntario. Satanás puede presentarme la tentación que él quiera, pero no puede obligarme a pecar. Yo consiento con el pecado. Soy yo el que decide pecar. Entonces lo que hago es levantar un muro de separación entre Cristo, que me quiere salvar, y el ser humano, en este caso yo. Y en esta noche vamos a ver que esos muros representados en una persona que había levantado un muro tan alto y tan grueso que había roto no solo la relación con el Creador, sino también la relación con el resto de las personas, vamos a ver que Él tuvo la capacidad de que ese muro caiga. Y vamos a ver si nos puede ayudar esta historia a que nosotros quizás podamos
hacer caer algún muro que haya en nuestra vida. Zaqueo cometió un sacrificio tremendo, podríamos decir. ¿Qué fue lo que hizo? Él quebró las relaciones, no solo con Dios, sino con los que lo rodeaban. Él tenía una mala relación con todas las personas que estaban cerca de él. Ahora vamos a ver un poquito en la historia cuando empecemos a leer, ¿no es cierto? Allí en Lucas 19, como decíamos. ¿Qué fue lo que apartó o por qué fue que Zaqueo tomó esta decisión? Miren, si leemos allí en... Permiso, estoy estrenando lentes. Ahora veo mucho mejor. Allí en el capítulo 19 de Lucas, en el versículo 1, primero comienza, y por eso decía que vamos a ver algunos detallecitos. Dice allí que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Primero vamos a detenernos un poquito en la ciudad. No es casualidad que la ciudad sea Jericó. Y de paso vamos a hablar un poquitito de Jericó. Ustedes recuerdan que Jericó fue la primer ciudad que fue conquistada por el pueblo de Dios cuando ellos venían desde el Éxodo, ¿verdad? La primer ciudad fue Jericó. ¿Y cómo fueron derribados? ¿Recuerdan cómo fueron derribados los muros de la ciudad? No fue con fuerza, no fue con esfuerzo propio. Ellos tenían que aceptar una orden de Dios y dar vueltas a la ciudad. Y el Señor les había dicho que en la séptima vuelta, 6 vueltas en silencio, ¿verdad? La séptima vuelta sí debían hacer sonar sus cuernos, sus trompetas, y allí cayeron los muros de la ciudad. Y ahora esta ciudad es representada de nuevo y vamos a ver cómo los muros ahora ya no físicos, si bien era una ciudad fortificada, pero ya no estamos hablando de muros físicos, sino de muros que están en el intelecto, en la mente de las personas. Y es lo que le pasaba justamente a la persona de la que vamos a estudiar en esta noche. Jericó tenía algunas características especiales. Era una ciudad costera, era una ciudad cosmopolita, había gente de varias nacionalidades allí. Era una ciudad que tenía una producción muy interesante de algunas cosas que por allí se daban allí, como por ejemplo los dátiles, que eran muy codiciados, pero también las especias, también los perfumes. Estas eran algunas de las cosas que había en la ciudad y que la gente venía a buscar. Y era una ciudad de constante ingreso de barcos, ingreso de personas para hacer comercio, no solo en la ciudad, sino de camino para otras ciudades, porque estaba cercana de otras ciudades. Así que allí dice que Jesús ahora, dice el versículo 1, entrando, Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad. Y ahora sí vamos a hablar acerca de la persona que es el centro de nuestra historia en esta mañana. Versículo 2, dice allí, sucedió que un varón llamado Zaqueo, ¿sí?, que era jefe de los publicanos, ¿y qué más dice allí? Aparte de jefe de los publicanos, rico. Tenía 2 características interesantes Zaqueo, que vamos a ver ahora. Jefe de los publicanos y tenía mucho dinero. Entonces podríamos pensar el por qué, ahí me adelanté un poquito, el por qué Zaqueo había quebrado las relaciones no solo con Dios, sino también con las personas. Era rico. Este aprecio por el dinero, como dice la palabra de Dios, el problema no son las riquezas, no son los bienes materiales, es el amor por las riquezas y por los bienes materiales. Es dejar que los bienes materiales, que las posesiones ocupen el primer lugar. Y esto era lamentablemente lo que Zaqueo había hecho en su vida. Y también cuando leía esto se me vinieron varias historias a la mente, pero voy a mencionar aparte de la de Zaqueo solo 2 más. Pero en la palabra de Dios tiene muchas, y si ustedes ven son muchas realmente historias relacionadas con el dinero, con las posesiones. Muchas veces Jesús llama la atención de las personas, de nosotros, acerca de las posesiones, de los bienes materiales. Y miren, yo quiero voy a repasar con ustedes muy rápidamente
la historia de Zaqueo es una historia que ya vamos a ver y que la conocemos, que termina bien. Porque vamos a ver que Jesús transforma a Zaqueo. Pero hay tres posibilidades, ¿no es cierto? Que la historia termine bien, que la historia termine mal, o que la historia quede boyando allí inconclusa, como preguntando a la mente de cada uno, dejando que cada uno pueda discernir o pensar cómo habrá terminado esta historia. Esa historia, o una de las historias que queda abierta, justamente una historia que no tiene el nombre de una persona. Miren qué interesante, esta que se cierra de una manera tiene un nombre, es Zaqueo. La que se cierra de otra manera y que vamos a ver también tiene un nombre la persona. Pero en la que queda abierta se la menciona como el joven rico, recordarán ustedes, ¿no es cierto? Jesús habla con el joven rico, le dice lo que debe hacer, y el joven rico, dice el final de la historia, se va triste. ¿Por qué? Tenía muchas posesiones. ¿El problema eran las posesiones? No eran las posesiones, ¿no es cierto? Porque ustedes recordarán que lo que dijo Jesús allí. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y de paso, los discípulos que estaban con él, después de ver esto, qué dura es esta palabra, decían, ¿no? ¿Quién podrá ser salvo? Decían los discípulos. Y entonces Jesús les dice, para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible, ¿verdad? Esa historia quedó abierta. No sabemos qué pasó. Por lo que leemos allí, un lector que toma una conclusión rápida podría decir el joven rico no fue salvo. Pero no lo sabemos, porque no sabemos qué decisión puede haber tomado el joven rico antes de ir al descanso. Ahora hay otra historia que tristemente tiene un final horrible, ¿no es cierto? Digo horrible porque ¿quién de ustedes le pondría a su hijo Judas de nombre? ¿Quién le pondría Judas? Por allí lo vemos en un perro, ¿no? Qué triste. Pero Judas fue un discípulo, estuvo cerca de Cristo, pero tenía el mismo problema. También amaba las posesiones. Y era ladrón. Ustedes recuerdan que era el tesorero del grupo, pero él tomaba para sí lo que no le correspondía. Y fue capaz de vender al maestro. Y ni siquiera en el último minuto, cuando el maestro lavó sus pies, ni siquiera esa acción del maestro pudo enternecer el corazón. Cuidado con las riquezas, cuidado con las posesiones, porque pueden levantar un muro tan pero tan grande que nos aparten de Dios y que nos lleven a la perdición eterna. Pero vamos a ver, como decía esta noche, una historia diferente y que tiene algunos matices muy interesantes. Vamos a avanzar ya para el versículo número 3. Dice allí que Zaqueo quería llenar un vacío que sentía por dentro. En el deseo de toda la gente está la historia de Zaqueo. Y Elena de Güey habla bastante de esta historia. Y él, a pesar de que era rico, de que tenía muchas posesiones, sentía un vacío en su interior. No estaba bien. No se sentía contento. Uno por allí podría pensar, el mundo por allí piensa, si tuviera tal cosa y tal otra, qué feliz que sería. De paso, no sé si pudieron leer el libro que estamos leyendo en esta semana, el que mencionaba Jorge en el comienzo. Pero en el capítulo 2 hay una historia de una señora que en su momento fue muy pobre, el inicio fue muy pobre, muy pobre, le faltaba el sustento diario. Tenía un esposo que estaba allí con el vicio de la bebida, por lo que dice la historia, ¿no es cierto? Y eso afectaba a la familia. Y ella era muy fiel a Dios, no voy a spoilear el libro, ¿no es cierto? Pero ella pedía, sentía en su corazón qué diferencia haría si ella pudiese tener algún bien material, cómo ayudaría a los pobres, cómo trabajaría más en la casa de Dios, cómo daría más para que la obra avance, cuántas cosas haría si pudiese tener recursos materiales. Y entonces ella miraba con ojos enternecidos, porque no era crítica. Miren que ella oraba también por aquellas personas que tenían mucho, pero que no daban para la causa del Señor. Ahora el Señor en un momento dice, ya la probé
sin nada y me fue fiel hasta lo sumo. Ahora la voy a probar dándole bienes. Y entonces empieza a tener bienes de este mundo y lamentablemente su actitud cambia para mal. Ella misma luego termina siendo tan egoísta como esos ricos de su época a los que ella miraba y no se explicaba cómo con tanto no podían ayudar a los pobres o no podían darle a otros. Miren lo que hace el dinero. Qué impresionante lo que hacen los bienes materiales. Cómo levantan ese muro que nos distancia del Padre. Cuidado con las posesiones materiales cuando son las posesiones las que nos poseen. Si nosotros reconocemos al Señor como dueño de todo, no hay ningún problema, porque el Señor es el que bendice y da las posesiones. No tengas miedo de tener una casa, de poder mandar a tu hijo a una buena universidad. Eso no es malo. Lo malo es cuando somos avaros, ¿verdad? Cuando tenemos y no somos capaces de dar para los que menos tienen. Y ese era un problema que tenía Zaqueo, pero vamos a ver que él ya estaba reformando un poquito su vida por algunas cosas que vamos a leer en la historia y por un versículo que vamos a ver también en el libro de Lucas un poquito antes. Miren lo que dice versículo 3. Leímos el 1 y el 2, este es el tercero. Estamos en Lucas 19, para quien recién nos está acompañando, Lucas 19 a partir del versículo 1. Este es el versículo 3. Miren lo que dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Miren qué interesante. Él quería ver a Jesús. Esto es algo interesante, porque nosotros sabemos de la historia de Zaqueo, dice que era jefe de los publicanos, vimos recién, jefe de los cobradores de impuestos. Como decíamos, en esta ciudad costera, él podríamos decir era el director de la aduana del lugar y manejaba a todos los recaudadores. Todos los que estaban allí venían a rendirle cuentas a él. Y se sabe que los recaudadores de impuestos tomaban más de lo que les correspondía, tristemente, ¿no? No todos, pero la gran mayoría. Este era el problema que tenían los publicanos entonces, ¿no es cierto? Los cobradores de impuestos se quedaban para ellos. Ahora había un problema adicional en Zaqueo. Zaqueo era judío, no era del vulgo, no era gentil. Entonces todavía era más odiado por eso, porque él estaba aliado a los romanos por un beneficio económico. Y entonces todos sus coterráneos lo tenían como traidor. Y decíamos hace un ratito que él había roto relaciones, no solo con Dios, sino también con todos sus compañeros. Y ellos no lo querían ver, pero no solo tenía prohibido Zaqueo el acceso a las reuniones sociales, sino que también tenía prohibido el acceso a la sinagoga. Entonces esto atormentaba el corazón de Zaqueo. Él se sentía vacío, se sentía mal, por más que tenía posesiones materiales. Entonces, dice allí, procuraba ver quién era Jesús. Se sentía mal y él decía: el único que podría solucionar mi problema, el único que realmente puede transformar la situación es Jesús. Quiere decir que él conocía a Jesús. Él sabía algo de Jesús. Vamos a ver un versículo donde Jesús se dirige a los publicanos. Jesús se dirige antes de conocerlo, digamos, o mejor dicho, ya conocido, Zaqueo se dirige a los publicanos. No puse el versículo, pero a ver si lo tengo. Si no lo puedo comentar, a ver si lo puse... perdón, lo había puesto aquí. Ahí tenemos el versículo. Entonces, es posible que Zaqueo hubiese estado entre el grupo de publicanos, porque allí donde estaba Juan el Bautista estaba muy cerquita de Jericó. Es muy factible que él haya escuchado predicar a Juan el Bautista. Y también es posible que haya estado
cuando todos los cobradores de impuestos que estaban allí, por eso dice allí en Lucas el capítulo 3, los versículos 12 y 13, dice que vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le preguntaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Ustedes pueden leer un poquito antes, ¿no es cierto? Porque allí había condenación para quienes tomaban lo que no les correspondía, para los ladrones, para los mentirosos. Hay una serie de condenaciones allí. Jesús les dijo: no exijáis más de lo que se os está ordenado. Había un monto que tenían que cobrar, pero no más que eso. Y como decíamos, tristemente, los cobradores en beneficio propio se quedaban con algo más. Entonces es muy factible que Zaqueo recordara esto en su mente, y entonces ahora dice: el único que puede solucionar mi problema, el único que puede hacer algo por mí es Jesús. Entonces él quiere ir al encuentro de Jesús. Se entera de que Jesús está viniendo y dice: yo quiero ver a Jesús. Pero tenía dos problemas que están allí en el versículo 3 del capítulo 19 de Lucas. Él quería acercarse a Jesús, pero las calles, recuerden, el lugar donde se desarrolla la acción eran calles muy angostas, había una enorme multitud y encima Zaqueo no era bien recibido. Así que imaginen, cuando él decía permiso, permiso, yo creo que la gente se cerraba más y diría: por acá no vas a pasar. Y no solo eso, porque si Zaqueo hubiese sido corpulento, quizá él se podría haber abierto paso. Pero dice la palabra de Dios que Zaqueo era pequeño. Entonces tenía dos problemas: no lo dejaban pasar, era pequeño. ¿Qué podría haber hecho Zaqueo? Y ahora tratemos de tomar alguna enseñanza práctica para nosotros hoy. A veces nosotros queremos ir a Jesús, pero encontramos impedimentos. Que esos impedimentos a veces los tenemos en nuestra mente porque no hay una buena relación con Jesús. A veces yo digo: yo llegué a la iglesia y no me saludaron, no voy a venir más. No me gusta esta iglesia. No son cálidos, son fríos. ¿Han escuchado ya alguna vez cosas como esa? No me recibieron como yo hubiese querido. Esas cosas están en nuestra mente, ese muro lo estamos levantando nosotros, ¿verdad? Esos prejuicios muchas veces son más de nosotros que del resto. Ahora Zaqueo podría haberse desanimado y podría haber dicho: la gente no me deja pasar, yo soy chiquitito, me vuelvo a mi casa. ¿Podría haber hecho eso? Podría haberlo hecho. Pero Zaqueo no se dejó dominar por las circunstancias, no se dejó subyugar por lo que estaba ocurriendo. Y entonces viene el versículo 4. Dice, miren qué interesante, ¿no? Hizo dos cosas que, por eso digo que tenemos que prestar atención a los detalles. Porque miren lo que dice: y corriendo delante, Jesús venía de camino. Por aquí no se podía llegar, imaginemos que Jesús está allí. Por aquí no se podía llegar porque había tanta gente, pero Jesús iba de camino. Más adelante había lugar, el lugar estaba abierto un poco más adelante. Y ahora vamos a ver que el lugar, la palabra de Dios no lo dice taxativamente, pero uno puede inferir que por el lugar donde va a pasar Jesús ahora, se abre un poco más y es más grande, hay un poco más de espacio. Vamos a ver por qué. Dice que corriendo delante, se sube, allí hay un árbol en particular, un sicómoro. Un sicómoro era un árbol de un tronco grueso, de ramas más bien bajas, pero tenía una amplitud importante. Normalmente esos árboles no estaban o no podían estar en estas calles tan angostas, y sí estaban en lugares donde el camino se abría más, o aún incluso en la entrada de la ciudad. Entonces es factible que este lugar se haya abierto un poco más y allí había árboles frondosos como este sicómoro. Entonces miren lo que hace Zaqueo. Corre delante de la multitud, quiere decir que la multitud lo ve correr. Una persona en ese momento, de esa posición, al correr quedaba en ridículo. Eso era lo que se pensaba en ese momento. No era una persona seria
quien andaba corriendo. Las personas, sobre todo quienes eran de la alta alcurnia, las personas poderosas, incluso los sacerdotes, andaban caminando con rostro adusto, como mirando hacia abajo, seguros, pero nadie corría. Los que corrían por allí eran los niños únicamente. Así que Zaqueo toma una actitud extraña ante los ojos de la multitud, corre, pero no solo eso. Recuerden que se usaban túnicas en ese momento, no era ropa cómoda. Él va hasta un árbol y trepa un árbol. Se subió a un sicómoro, dice, para verlo. ¿Por qué? Porque Jesús iba a pasar por ahí. En un momento más, ahora no podía estar cerca de Jesús, pero en un momento más Jesús iba a pasar por ahí. Entonces Zaqueo toma esta determinación y sube. Y resulta que ahora está allí en el sicómoro, creo que hay una imagen por allí. Está allí y está, digamos que ahora está sentado cómodo. Se ubicó en una rama, ve el paisaje, lo ve a Jesús viniendo, dice, de acá tengo una buena vista, estoy mucho mejor que si estuviera ahí con la multitud. Incluso lo veo a la distancia, lo voy a ver todo el recorrido, lo voy a ver pasar por aquí. Interesante, él estaba cómodo allí. Cómodo ahora, subido al árbol. Y el objetivo que él tenía era simplemente verlo a la distancia. Verlo, nada más. Él quería ver a Jesús. Ese era su objetivo. Su objetivo era verlo. Pero Jesús, que conoce el corazón, tenía un objetivo mucho mayor que el de Zaqueo. Y ahora sí nos vamos a meter en la parte interesante de la historia. Porque digamos que hasta aquí es toda parte de color, toda parte descriptiva, pero ahora llega al versículo 5 y dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, y miren lo que le va a decir Jesús aquí, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Miren, es la primera vez y la única en toda la historia bíblica que Jesús se invita solo a algún lugar. Siempre la gente lo invitaba, siempre la gente quería que Jesús fuese con ellos, ¿verdad? Era un privilegio tener a Jesús, por supuesto, pero es la primera vez que Jesús dice, ven, baja rápido, le dice, ¿no es cierto? Porque es necesario que yo pose hoy contigo. Y este posar se puede entender en el contexto amplio de la palabra, incluso más allá que simplemente ir a cenar a casa de Zaqueo. Se puede entender como que Jesús quedaba toda la noche durmiendo allí en casa de Zaqueo. Zaqueo seguramente tenía comodidades de sobra, ¿verdad? Una persona de muy buena posición económica, así que con eso no había ningún problema. Interesante. Jesús, primera vez, es necesario que vaya, ¿no es cierto? Por eso dice, Jesús le ofrece una relación cercana, personal. Él quiere tener una relación a solas con Zaqueo. Quiere hablar con Zaqueo de algunas cosas que Zaqueo todavía no conoce. Le quiere contar en detalle algunas cosas que no han llegado todavía al corazón de Zaqueo. Qué interesante cómo actúa Jesús. Nosotros a veces queremos tener una relación de lejos. Queremos como Zaqueo, a veces por allí nos hemos acomodado como Zaqueo en el árbol y estamos cómodos en nuestra posición, ¿no? Por allí venimos y estamos sentados y nos dicen, hay que hacer tal cosa, tal otra. No, yo estoy bien acá. Hay mucha gente, que lo haga otro, ¿verdad? Y esta era la situación de Zaqueo. Zaqueo dice, yo estoy cómodo acá en el árbol. Ahora resulta que al principio estaba incómodo, pero ahora que estoy sentadito acá veo bien. Jesús lo hace bajar. Es necesario que hable con vos. Pero me gusta la actitud de Zaqueo. Miren la actitud que tiene Zaqueo. Porque alguien podría decir, uy, tengo que bajar del árbol realmente. Sin embargo, en el versículo 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Qué contento que estaba en su corazón Zaqueo. Jesús va a venir a mi casa. Él va a venir conmigo. ¿Se imaginan cómo iba Zaqueo? Dice el deseo de toda la gente es que la multitud abría paso y que él iba contento,
gozoso en su corazón porque Jesús iba a su casa. El maestro a quien él quería solo ver, ahora iba a pasar tiempo de calidad con Zaqueo. Qué interesante. Pero ahora viene y otra vez una relación práctica para nuestra vida. Traigamos relaciones prácticas de la lectura y cosas que nos pueden pasar a nosotros. Miren, él estaba lejos de Dios. ¿Quería conocerlo? Sí. ¿Tenía una comunión íntima con Jesús? No, pero ahora se da la posibilidad de que tenga. Y a veces nos pasa a nosotros, o nos puede pasar. No tenemos una comunión con Jesús, no conocemos. De repente empezamos a conocer y empezamos a disfrutar. Y entonces, ¿qué pasa con nuestras relaciones, con el resto de la gente? ¿Todos se ponen contentos porque ahora nosotros estamos cerca de Cristo? A veces hay oposición. Y a veces hay oposición en amigos, en familiares. Y miren lo que le pasó a Zaqueo. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y murmuraban, no era algo así, no, lo decían, como se dice por allí, a boca de jarro. Y Zaqueo escuchó, no era que no escuchó. Ustedes se imaginan la actitud, de paso estamos estudiando algo de eso en la escuela sabática en esta semana, ¿no? ¿Qué pasa cuando se dirigen hacia mí de la forma que no corresponde? Y a veces de forma injusta, A veces de forma injusta. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Será que el Espíritu Santo es quien toma control nuestro en ese momento? ¿O será que nuestra naturaleza pecaminosa es la que toma el control? No sé, pregunta para cada uno. Ahora, nuestra necesidad de relaciones con Jesús en primer lugar y con el resto, porque somos seres creados para relacionarnos con los demás, nunca puede ser suplida ni por posesiones materiales ni por logros. Esto que a veces pareciera importante, pareciera, si yo tuviera tal cosa, si tuviese tal otra, qué feliz que sería. Hay ejemplos en la historia del mundo de personas incluso que tuvieron muchísimo dinero y que se suicidaron, ¿no? Quiere decir que el dinero no tiene que ver con la felicidad. A veces uno puede pensar que da la felicidad, pero no, quita más de lo que da, sobre todo cuando uno lo busca como la solución para su vida. La única solución para nuestra vida puede ser y es Jesús. Y entonces aquí Zaqueo se encuentra con la murmuración, pero pasa algo muy interesante, que incluso pasa antes de que Jesús hable con Zaqueo profundamente, porque después vamos a ver qué es lo que dice Jesús. Pero miren, dijimos que en el versículo 7, allí dice que todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y entonces pasa algo, todavía están de camino hacia la casa de Zaqueo. No llegaron todavía, están cerca pero no llegaron. Y entonces dice allí, versículo 8, entonces Zaqueo puesto en pie, este puesto en pie significa, Zaqueo se paró, se detuvo, escuchó a la multitud, ahora se detiene. Y uno podría decir, lo que va a decir Zaqueo, ¿no? Y miren lo que dice Zaqueo. Producto de que el Espíritu Santo ya estaba trabajando en su corazón. Puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y no era poco, porque Zaqueo tenía muchísima riqueza, muchísimos bienes materiales. Él estuvo dispuesto a dar, Señor, la mitad doy a los pobres. Aquellos más necesitados, a ellos va la mitad. De paso, el tiempo avanzado, pero allí en Levítico 25, podemos leerlo si me acompañan. Total, es un pasaje y creo que es interesante. Vamos a ir a Levítico 25 porque ya había una instrucción allí de parte del Señor. Miren, Levítico capítulo 25. A partir del versículo 35, vamos a leer del 35 hasta el 37. Miren cuál era la instrucción. Y cuando tu hermano empobreciere,
y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. Miren ahora versículo 37. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Esta era la instrucción para quienes tenían más y ahora debían ayudar a quienes tenían menos. Y entonces Zaqueo, que conocía, ahora dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Pero no se queda allí. Hay algo más interesante aquí. Y otra vez ahora lección para nosotros, lección práctica. Vamos a terminar el versículo 8. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si algo hice mal con alguien, voy a resarcirlo. Voy a reparar esta acción que hice. Miren, no sirve solamente con pedir perdón. Cuando nosotros dañamos a alguien, cuando hay una relación que se quiebra quizá por una mala actitud nuestra, no sirve solamente arrodillarme y pedirle perdón a Dios. Eso no es todo lo que tenemos que hacer. Es una parte, por allí comienza. Sí, yo me arrepiento, me arrodillo, confieso mi pecado, le pido perdón al Señor. Pero el Señor me tiene que dar la fuerza ahora para ir a pedirle perdón a mi hermano. Y si hice algo mal, tendría que ser como Zaqueo. Ahora devuelvo por cuadruplicado. Si hice algo mal, tengo que reparar esto. Esto no puede quedar así. Esa relación no puede quedar rota. Esa herida no puede quedar abierta. Yo tengo que pedir perdón a mi hermano. Y Zaqueo ahora se da cuenta de esto. Y hay algo muy interesante en el deseo de todas las gentes. Bueno, ahora Zaqueo, que fue un constructor de murallas, las derrumba, ¿sí? Finalmente había decidido vivir una vida sin muros, pero quiero ir a esta cita, miren. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. No puede haber un arrepentimiento sin reforma. No puedo pedirle perdón a Dios y decir: Señor, perdón por lo mal que estuve con mi hermano, y no ir ahora a orar a mi hermano, a abrazar a mi hermano, a pedirle disculpas a mi hermano y a sanar esa relación. No existe. Si no hay justamente una reforma, no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo me doy cuenta si el Espíritu Santo está trabajando en mi vida? Si realmente el arrepentimiento viene de Dios y no es solo remordimiento, sino que es toda la palabra, ¿no es cierto? Son dos palabras: arrepentimiento. Metanoeo, metanoia, ¿no es cierto? Metamente, noia, dirección, cambio de dirección, cambio de forma de pensar. No lo puedo hacer solo, eso viene de Dios. Dios me tiene que dar la capacidad, yo no puedo solo. Ahora, cuando Dios me da la capacidad, entonces sí viene la reforma. Importante, esto nos sirve para cada uno de nosotros. Y entonces sí termina el pasaje bíblico ahora con la declaración de Jesús, porque ¿qué le dijeron a Jesús en el versículo 7? Que había entrado a posar con un pecador. Y sí, vine a posar con un pecador, dice Jesús. Miren lo que dice el versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué interesante, miren, ¿qué habían hecho sus compatriotas? ¿Qué habían hecho con él? Lo habían defenestrado, lo habían dejado de lado, le habían hecho lo peor que se le puede hacer a una persona, lo ignoraban y le prohibían incluso adorar en la sinagoga. Y ahora viene Jesús y le dice: él también es linaje de Abraham. ¿Recuerdan cuando le prometió a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Y allí estamos nosotros también. Ahora le devuelve lo que le habían quitado. Miren cómo trabaja Dios. Cómo reconstruye esa mente, ese corazón de Zaqueo. Con qué gratitud se habrá ido Zaqueo de allí. Ahora Jesús le devuelve todo lo que le habían quitado. Termina diciendo el versículo 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar
y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál era el objetivo de la vida de Jesús? ¿Cuál es el objetivo de la vida de Jesús? Salvar pecadores. Zaqueo fue liberado, pero no solo eso, no solo fue liberado, porque dice el versículo 9, ahora ha venido la salvación ¿a dónde? ¿A tu vida? Dice. A tu casa. Ahora nos transformamos ¿en qué? En reconciliadores nosotros. ¿Recuerdan allí en 2 de Corintios cuando se dice que Jesús vino a reconciliar? Pero ahora que nos reconcilió nos encarga a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y entonces a través nuestro ahora se produce ese milagro de que podemos llegar a otros y le podemos contar. Sabemos cómo se sienten ellos lejos de Jesús porque nosotros también estuvimos lejos de Jesús. Sabemos lo que uno siente cuando el vacío está en su corazón, cuando Jesús no está en su corazón, porque también estuvimos así. Y entonces ahora podemos compartir esto con otros. Y entonces viene la invitación. Viene la invitación en esta noche. No podemos terminar sin una invitación. Invitamos a Jesús a vivir la vida con nosotros, pero no a vivir nuestra vida. No lo invitamos, Jesús, ven a vivir nuestra vida, vení a ayudarme. A veces nosotros queremos que Jesús sea nuestro ayudante. No, ahora le tenemos que decir, Señor, ya no quiero vivir más esta vida, como decía Pablo. Ahora quiero morir y quiero que el control de mi vida ya no sea mío, sino que sea tuyo. Ahora quiero vivir para hacer tu voluntad, quiero agradarte y quiero llegar a otros, quiero ser instrumento de salvación. Yo quiero invitarlos en esta noche a quienes deseen que el Señor haga un milagro en su vida, a que puedan derribar un muro, yo no sé qué muro podemos tener cada uno de nosotros, pero puede haber algo que nos esté separando de Dios, puede haber algún área de nuestra vida, algún aspecto, alguna situación que quizá nos esté separando del Señor. Y así como Zaqueo derribó este muro y dejó que Jesús entre en su corazón y que ahora su vida cambie y que con su poder pueda ser instrumento para llegar a otros, yo quiero invitarlos a quienes quieran esta noche ponerse de pie, que me acompañen para tener una oración de consagración a nuestro buen Dios. Querido y amante Padre Celestial, en esta noche, Señor, un grupo de tus hijos nos hemos dado cita en tu casa. Hemos abierto tu palabra y hemos visto un mensaje de amor que tienes para cada uno de nosotros. Y Señor, queremos rogarte, queremos implorarte, que así como llegaste a la vida de Zaqueo, también llegues a la nuestra. Con gozo en nuestra vida, venimos a tu encuentro de la misma forma que Zaqueo lo hizo. Y Señor, tenemos la seguridad que cuando venimos a tu encuentro, tú no nos dejas solo. Queremos rogarte que nos ayudes a vivir la vida de forma diferente. Ya no con los objetivos de este mundo, ya no con los objetivos que por allí tenemos de nuestra naturaleza pecaminosa, sino con nuevos objetivos, con la vista puesta en el cielo, con la vista puesta en la mies que está madura. Utilízanos, Señor, por favor, como instrumentos útiles en tus manos. Reconsagramos nuestra vida a ti, te entregamos lo que somos y te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. En el nombre y en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén.